Vamos a dar comienzo a la novena y última clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual del Instituto Superior Andes del Sur. Los temas que veremos en esta novena y última clase van a ser situaciones particulares como la ola de frío, ola de calor, pampero y sudestada. Las 4 estaciones, algunos conceptos astronómicos, sistema heliocéntrico y sistema geocéntrico, que son sistemas astronómicos de referencia, concepto de declinación del Sol y de ecuador celeste, marcha del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur, y a manera de final vamos a ver una proyección muy didáctica que se llama Sol de Medianoche. Bien, comenzamos. Vamos a ver 4 situaciones particulares que son importantes acá en el cono sur de América, como es la ola de frío, ola de calor, pampero y sudestada. Como referencia vamos a tomar la tapa de este ejemplar, que es un apunte de meteorología llamado ¿Por qué cambió el tiempo?, donde se ha representado, como si fueran figuras de un fotograma, estas 4 situaciones, que son las siguientes. Arriba, donde dice ola de frío, en general, porque está dibujado de una manera generalizada, todas las olas de frío que llegan, por ejemplo, al Río de la Plata, están asociados a un anticiclón, un potente anticiclón que generalmente se centra en Patagonia Central o centro del país y establece un corredor de viento sur procedente de la Antártida, por eso que llega aire frío transportado, que cuando persiste varios días es llamada ola de frío. Debajo tenemos, por el contrario, la ola de calor. Esta ola de calor se establece en verano, cuando este anticiclón, que es en realidad el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur, se estaciona estableciendo un fuerte corredor de viento norte en la zona central del país, como dije, aproximadamente el mes de enero, diciembre o febrero, y es lo que se llama la situación persistente de ola de calor. Debajo tenemos otro fotograma, otro dibujo, que está asociado al pampero, siempre en forma generalizada. Pampero es el viento que procede de la pampa argentina cuando llega al Río de la Plata. En general está, por así decirlo, estrangulado entre un sistema de baja presión, un ciclón, a la derecha de la trayectoria del viento, y un sistema de alta presión a la izquierda, que por así decir establece un estrangulamiento o corredor de viento sudoeste procedente de la pampa argentina, llamado pampero. Finalmente, vemos la situación llamada de sudestada, que es un persistente viento del sudeste que llega al Río de la Plata, que generalmente está asociado por un sistema de baja presión que se estaciona al sur de Brasil o sobre Uruguay, y un sistema de alta presión más o menos centrado en la zona de Patagonia Central o Península Valdés, que entre los dos sistemas establecen un fuerte corredor de viento sudeste que justamente ocasiona desbordes en el Río de la Plata porque sopla en dirección de la corriente. Esta situación se puede dar hasta 2 o 3 días, de ahí que tiene el nombre de sudestada. Bueno, ahora a continuación vamos a presentar las 4 estaciones y un comentario desde el punto de vista climático y astronómico, que es cómo le llega al humano. Nosotros en este caso el curso está en latitudes medias del hemisferio sur, en el caso de la República Argentina, porque hay que ver cada país o cada latitud cómo le llegan las estaciones en particular. Para decirlo de una manera de cómo le llega al usuario, y evidentemente, por ejemplo, en latitudes medias, la marcha de la temperatura durante el año es un poco, yo lo siempre digo, con la ropa que uno tiene que usar cuando es de abrigo en invierno y ropa liviana en verano. O sea, la parte de temperatura tiene una marcha que va de la mano con las estaciones. Y luego también están las horas de iluminación solar y de oscuridad a lo largo del año, que todo esto
Lo que viene ahora es una explicación un poco astronómica de cómo se manifiestan las 4 estaciones. Bueno, antes de pasar a ver las estaciones del año, vamos a repasar algunos conceptos astronómicos. Movimiento de rotación de la Tierra. Giro que realiza la Tierra en 24 horas alrededor de su eje, polo norte, polo sur, rotando de oeste a este. Produce el día y la noche. Movimiento de traslación de la Tierra. El que realiza la Tierra alrededor del Sol durante el año, recorriendo 965 millones de kilómetros a una velocidad de 29 kilómetros por segundo. Produce las 4 estaciones. Eclíptica. Plano que describe la Tierra al trasladarse alrededor del Sol. Inclinación del eje terrestre. Ángulo de 23 grados y medio que mantiene el eje de rotación de la Tierra con respecto a la vertical al plano de la eclíptica. Solsticio de invierno. Momento del año en que un hemisferio tiene la noche más larga y el día más corto, que es el 21 de junio para el hemisferio sur y 21 de diciembre para el hemisferio norte. Solsticio de verano. Momento del año en que un hemisferio tiene el día más largo y la noche más corta, que es 21 de diciembre para el hemisferio sur y 21 de junio para el hemisferio norte. Equinoccio. Momento del año en que el día es igual a la noche en toda la Tierra, que es el 21 de marzo y 21 de septiembre. Bueno, fijados estos conceptos astronómicos, a manera de repaso, ahora pasamos a explicar el tema de las 4 estaciones. Bien, en esta diapositiva se presenta las 4 estaciones desde el llamado sistema heliocéntrico. El sistema heliocéntrico es aquel que tiene el Sol como centro, como vemos en la diapositiva. Y bueno, entonces para narrarlo, empezando por ejemplo a la derecha el 21 de diciembre, es el solsticio de verano para el hemisferio sur y el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Siempre manteniendo el eje inclinado a 23 grados y medio, como está proyectado en el dibujo de abajo, donde dice plano de la eclíptica, es como se vería, ¿no es cierto?, desde el punto de vista transversal al plano, la marcha de la Tierra durante el año. 3 meses después, el del 21 de diciembre, tenemos el equinoccio del 21 de marzo, que es primavera para el hemisferio norte, otoño para el hemisferio sur. 3 meses después tenemos el solsticio del 21 de junio, que es de verano para el hemisferio norte, invierno para el hemisferio sur. Y 3 meses después tenemos el equinoccio del 21 de septiembre, que es otoño para el hemisferio norte, primavera para el hemisferio sur. Y para cerrar el circuito volvemos el 21 de diciembre nuevamente, donde transcurre un año y la Tierra se ha trasladado alrededor del Sol, manteniendo inclinado 23 grados y medio su eje con respecto al plano de la eclíptica. Lo que vamos a ver a continuación es cómo los rayos solares inciden, podríamos decir hasta desde el punto de vista geométrico, durante el año, en cada momento de estas 4 fechas, en el planeta Tierra, y de esa manera vamos a darle una visión más bien técnica con respecto a cada uno de estos puntos o fechas en que el planeta se traslada alrededor del Sol, ¿no es cierto? Como dice ahí, las estaciones, por así decirlo, se van a producir por la inclinación del eje terrestre. Como dice en la parte superior del letrero, esta inclinación del eje terrestre es la causa de las estaciones del año, debido a la marcha de la incidencia de los rayos solares con el correr de los meses, que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Bueno, esta es una diapositiva que se podría llamar de la enseñanza de las estaciones por el absurdo, porque es la explicación de las no estaciones del año
o el año sin estaciones, si es que el eje terrestre hubiese estado perpendicular al plano de la eclíptica. Como dice arriba, si el eje de la Tierra fuese perpendicular al plano de la eclíptica, todos los días serían iguales a todas las noches todo el año. O sea, que no habría estaciones. Notar que la Tierra conserva la misma marcha durante el año, mismas fechas en las mismas posiciones respecto al Sol. Punto. Claro, este es un recurso didáctico que, bueno, se me ocurrió hacer a mí para que el alumno entienda por qué se producen las estaciones. Esto es una ciencia ficción, desde la suposición, hasta incluso, no sé, si pudo haber sido así. Pero bueno, aquí tenemos de nuevo las 4 fechas: 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de junio y 21 de septiembre, pero acá no hay solsticios ni tampoco hay equinoccios. Mejor dicho, perdón, me corrijo, hay equinoccios permanentemente, a ver si se dan cuenta. Porque todos los días es como si en la realidad, que está inclinado, fuese 21 de marzo y 21 de septiembre, porque es equinoccio. O sea, equinoccio significa iguales noches. O sea, todos los días serían iguales a todas las noches todo el año. Para cerrarlo de una manera didáctica, por ese motivo es que esta diapositiva explica las no estaciones, por el absurdo, si el eje terrestre hubiese estado perpendicular al plano de la eclíptica todo el año. Bueno, entonces, como esto no es así, vamos a ver en la realidad, en las próximas diapositivas, de por qué motivo se producen las estaciones y cómo le llega la incidencia de los rayos solares a la Tierra en estos 4 momentos del año. Y bien, ahora sí, entrando un poco en la parte de geometría, vamos a presentar en esta diapositiva los conceptos de rayos tangente y rayo perpendicular a una esfera o a un círculo, como el que está mostrado ahí a la derecha, que es el siguiente. Suponiendo un haz de rayos que vienen desde la izquierda, todos paralelos, inciden en una esfera, siempre van a haber 2 rayos que son tangentes, que significa la tocan a la esfera en un solo punto, que es donde dice ahí punto de contacto, y un rayo que es perpendicular, que cae ahí en el centro de la esfera formando un ángulo de 90 grados. O sea, esta sería, como dice abajo, la conclusión de los rayos paralelos que llegan a una esfera. Lo presento previamente, como repasando conceptos de geometría, lo que es tangente y perpendicular a una esfera o a un círculo, porque los usaremos enseguida para presentar las estaciones, la característica que tiene cuando estos rayos llegan al caso real del planeta Tierra. Y bien, ahora sí, ya presentados los conceptos previos de las diapositivas anteriores, veamos la geometría de los rayos solares el 21 de diciembre desde el sistema heliocéntrico. O sea, el Sol está a la izquierda, el planeta es el que se ve en la diapositiva, está inclinado el eje polo norte, polo sur, 23 grados y medio, y notamos lo siguiente. Los 2 rayos tangentes, a ver si se entiende esta idea, van a describir el comienzo del llamado círculo polar. En el caso del hemisferio norte, es círculo polar ártico, que son 66 grados y medio, o sea, pega tangente en donde comienza, entre comillas, el círculo polar ártico, y en el hemisferio sur también pega tangente en el círculo polar antártico, 66 grados y medio sur. Fíjense entonces un detalle importante. En el hemisferio norte, como dice ahí, es la noche polar, porque está todo lo que sería el casquete polar, desde el círculo polar ártico hasta el polo norte, todo está a oscura. Punto. Y en el hemisferio sur es el día polar, porque todo desde el polo sur hasta el círculo polar antártico está todo iluminado por el sol. Esto, repito, es lo que ocurre el 21 de diciembre. Esto en cuanto a los rayos tangentes. Y el rayo perpendicular a la Tierra genera, entre comillas, por así decir, lo que, como dice a la derecha, es el trópico de Capricornio, 23 grados y medio sur. O sea, acá hay un aspecto, si uno estudió geografía, la profesora puede haber dicho, se llama trópico de Capricornio el que se encuentra en 23 grados y medio sur. Punto. Y es correcto. Acá lo que se está mostrando es por qué el trópico de Capricornio
está en 23 grados y medio sur, porque el 21 de diciembre el rayo solar cae perpendicular a la Tierra y en ese punto es el trópico de Capricornio. Un aspecto cultural, como dice abajo, es la siguiente. Referencia. Trópico de Capricornio está en 23 grados y medio sur y pasa, por ejemplo, por el Salar de Atacama en Chile, la provincia de Salta, Formosa en la Argentina, etc. Se le denomina de Capricornio porque en la antigüedad, cuando se producía el solsticio de verano en el hemisferio sur, el Sol estaba en la constelación de Capricornio. O sea, es el motivo por el cual el trópico de Capricornio se llama así. Y entonces, para cerrar esta diapositiva, esta sería la geometría de los rayos solares desde el sistema heliocéntrico el 21 de diciembre. Y bien, con la misma idea de los conceptos anteriores, acá presentamos la geometría de los rayos solares el 21 de junio, también desde el sistema heliocéntrico, o sea, el Sol como centro. Y bien, los rayos solares llegan desde la derecha, todos paralelos, la Tierra está inclinada en el eje polo norte, polo sur, 23 grados y medio, y también hay dos rayos que son tangentes, en el caso del hemisferio norte, ahí ya describe el otro punto del círculo polar ártico, dejando todo el casquete del hemisferio norte en el día polar, y el rayo tangente que pega en el hemisferio sur genera el círculo polar antártico, dejando todo el casquete polar del hemisferio sur en la noche polar. Esto en cuanto a los rayos tangentes. Y el rayo perpendicular incide en la Tierra, generando ahora lo que se llama el trópico de Cáncer, que es 23 grados y medio norte. Fíjense que con esto acabamos de presentar entre la diapositiva y esta diapositiva los dos círculos polares y los dos trópicos. Volviendo a la referencia del trópico de Cáncer, como dice abajo, está a 23 grados y medio norte, atraviesa México en América y el desierto de Sahara en África. Se le denomina de Cáncer porque en la antigüedad, cuando se producía el solsticio de verano en el hemisferio norte, el Sol estaba en la constelación de Cáncer. Y bien, continuando con la geometría de los rayos solares, vemos esta diapositiva que comprende los dos rayos tangentes y un rayo perpendicular que llegan a la Tierra, en este caso el 21 de marzo, o sea que estamos en un equinoccio. Recordamos que la palabra equinoccio significa iguales noches, o sea que la duración del día es igual a la de la noche. Y bien, con respecto a los rayos tangentes, el rayo tangente que toca el hemisferio norte justo es tangente al polo norte, y el correspondiente rayo tangente que llega al hemisferio sur es tangente a la Tierra en el polo sur, y el rayo perpendicular es perpendicular a la línea del ecuador. Y ahí tenemos indicado también el ecuador, los dos círculos polares, el Ártico 66,5 grados norte y el Antártico 66,5 grados sur, y los dos trópicos, el Cáncer a 23,5 grados norte y Capricornio a 23,5 grados sur. Y bueno, esta es la situación donde el día es igual a la noche y la geometría de los rayos solares del 21 de marzo. Y bueno, acá tenemos lo mismo que la diapositiva anterior, pero con respecto al 21 de septiembre. O sea, los dos rayos tangentes son tangentes justo en los polos respectivos, y el rayo perpendicular al ecuador, digamos que es semejante a la diapositiva anterior, pero 6 meses después. Bueno, ahora vamos a presentar y a comparar la diferencia entre el sistema heliocéntrico y el sistema geocéntrico. En el sistema heliocéntrico, como dijimos, el Sol está como centro, o sea, aquí vemos nuevamente el Sol está a la izquierda, es el sistema de referencia central, y la Tierra está inclinado 23 grados y medio entre el eje que va del polo norte y del polo sur con respecto a la perpendicular al plano de la eclíptica. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. El sistema de referencia, o sea,
que ahora es el Sol en esta dibujo de la diapositiva, lo que vamos a hacer es girar la Tierra para enderezarla. El polo norte y el polo sur van a quedar verticales y los rayos lo único que hacen es correrse, que sería esta nueva posición. Para que se entienda, en la posición de abajo, lo único que se ha hecho es rotar la Tierra enderezando, entre comillas, el polo norte y el polo sur. Los rayos llegan de la misma forma, pero si ahora lo observamos desde la Tierra, pasa a llamarse sistema geocéntrico. En el sistema geocéntrico, que es el que nosotros de alguna manera lo vemos desde el planeta Tierra, es donde se toma la Tierra como centro. El eje terrestre es vertical y es el Sol el que se mueve, como lo que vamos a referir a continuación, que después de todo es lo que refieren en el sistema geocéntrico los habitantes de la Tierra. O sea, para nosotros la Tierra la tenemos posicionada en el polo norte, polo sur, como si fuera un eje vertical, y es el Sol el que se mueve, o en este caso los rayos llegan inclinados, de esa forma que está en la diapositiva, pero la referencia relativa es la misma que la de arriba. Lo único que se ha cambiado es el sistema de referencia, que ahora es geocéntrico. Presentado el sistema geocéntrico, vamos a ver ahora cómo es la marcha de los rayos solares, pero en el sistema geocéntrico. Empezamos a verlo. Y bueno, esto es un poco lo mismo de recién, pero con la diferencia que ahora la Tierra es la que tiene el eje norte-sur vertical. Y bueno, esto es como llegan los rayos solares el 21 de diciembre. Fíjense que con respecto al Ecuador forman un ángulo de 23 grados y medio con respecto a la línea del Ecuador, y siempre tenemos dos rayos tangentes y un rayo perpendicular. Y bueno, la referencia es la que figura en la diapositiva, que lo vimos en las diapositivas anteriores, pero las anteriores del sistema heliocéntrico. Acá seguimos con el sistema geocéntrico. Aquí vemos la geometría de los rayos solares el 21 de marzo y el 21 de septiembre en el sistema geocéntrico, o sea que el eje de la Tierra está vertical, del polo norte al polo sur. Y bueno, aquí vemos que hay dos rayos tangentes, uno pega en el polo norte y otro rayo pega en el polo sur en cuanto a los rayos tangentes. Y el rayo perpendicular determina el ecuador, o sea que esta es una simetría tanto como para el 21 de marzo y el 21 de septiembre, con la única diferencia que el Sol incide 6 meses después del otro lado. Bueno, y acá nuevamente pasamos ahora al 21 de junio, en el sistema geocéntrico. Los rayos son los que llegan con esa inclinación, y con respecto al ecuador, el rayo perpendicular deja un ángulo de 23 grados y medio sobre la línea del ecuador. En esta diapositiva presentamos el concepto de azimut, que es el ángulo con respecto al norte. Bueno, ahora vamos a ver cómo varía la sombra del Sol durante las estaciones del año. Esto es un poco cómo lo ve una persona que, por ejemplo, está en un edificio, o ustedes mismos dentro del lugar donde viven. Si prestan atención, el Sol entra a las habitaciones de las respectivas viviendas de ustedes con distinta inclinación según la época del año. En este caso vamos a ver acá un edificio que está ubicado en el centro de cada uno de los días que están ahí, y ver cómo es la marcha de la sombra en cada uno de los casos. En el caso superior, el caso del 21 de junio, siempre en este caso para el hemisferio sur, que de paso vamos viendo que la sombra siempre va a estar dirigida hacia el sur. Volviendo al 21 de junio, es el día más corto, el Sol sale siempre por el este y se pone por el oeste, como está indicado ahí, y vemos un detalle, que la proyección de la sombra es larga. Luego pasamos al 21 de septiembre, vemos que ya el Sol sale por el este, por el oeste, pero tiene un mayor ángulo con respecto
al lugar de referencia y la sombra es un poco más corto. Como está indicado ahí, el 21 de septiembre o el 21 de marzo, que vuelve a pasar por la misma situación, el día es igual a la noche. Y en el tercer dibujo de abajo, que es el día más largo, siempre para el hemisferio sur, el 21 de diciembre, fíjense que la sombra es muy cortita y el sol tiene mucho mayor ángulo. Siempre el sol sale por el este y se coloca por el oeste. Un detalle, que ya se habrán dado cuenta, todos los días el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero fíjense que no sale por el mismo ángulo con respecto al norte, sino que todos los días sale y se pone con un ángulo distinto en el horizonte, lógicamente porque es la marcha que tiene el sol con respecto a la Tierra durante las 4 estaciones. Finalmente, como dice abajo, notar que los sectores orientados al sur nunca reciben el sol, entre paréntesis, musgo en paredes, postes y árboles que dan al sur. Acá aprovecho, y más en una escuela de guía de turismo aventura, que los que dan orientación habrán dicho que muchas veces cuando uno quiere orientarse, una de las formas de hacerlo es ver en los postes o en los árboles la parte que tiene musgo es la que da hacia el sur. Incluso hay un tema en meteorología, en la parte observatorio, que la garita de los instrumentos, en el caso del hemisferio sur, la puertita se abre hacia el sur para que no le dé el sol a los instrumentos. Esto es un detalle anecdótico de que en el hemisferio sur la sombra de los edificios, de los árboles, de los postes, de todos los elementos que están expuestos al sol, siempre la sombra está orientada hacia el sur. Otro detalle que me olvidé de comentar, como dice arriba en el título, notar que en los 3 dibujos es mediodía, o sea que el meridiano del lugar pasa frente al sol, que se puso anecdóticamente para representar esta didáctica de cómo es la marcha de la sombra del sol durante las estaciones del año. Y bien, ya medio para finalizar toda esta parte de las estaciones del año y sus aspectos astronómicos, presentamos lo que se llama declinación, con la letra griega delta. Se llama declinación al ángulo con respecto al ecuador celeste. Y se llama ecuador celeste a la proyección en el espacio del ecuador terrestre, como está indicado ahí. Esos son 2 elementos que están ligados, lo que se llama declinación y ecuador celeste. Acá tenemos nuevamente otro dibujo del concepto de ecuador celeste como proyección del ecuador terrestre en el espacio. Y para ya finalizar con todo este tema de las estaciones del año, acá vemos los valores extremos de la declinación del Sol durante el año. O sea, tomando siempre la Tierra como sistema de referencia, la mayor declinación es de 23 grados y medio el 21 de junio, y la menor declinación o la negativa es de 23 grados y medio
negativa el 21 de diciembre. De esta manera es el barrido o el abanico que va haciendo el Sol durante el año, con estas dos declinaciones tope, que ahora vamos a ver una aplicación práctica de qué es lo que ocurre debido a esta marcha del Sol en las distintas declinaciones durante el año. Ejemplos asociados con la marcha del Sol durante el año observados del sistema geocéntrico. Primero, vamos a ver el sistema planetario de presión y vientos, que tiene un movimiento justamente debido a la marcha del Sol. Luego vemos la marcha del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur como caso particular del ejemplo anterior, o sea, como el ejemplo 2 como caso particular del 1. Y finalmente vamos a ver el régimen de lluvias en el planeta durante el año. O sea, las tres cosas se mueven de acuerdo al Sol. Bueno, este es un diagrama del sistema planetario de presión y vientos, donde se muestra el desplazamiento de todos los sistemas con el Sol. O sea, los sistemas de presión, que son las letras A y B, y los vientos, que son las flechas, y la C y T, que es la convergencia intertropical, que es donde convergen los vientos alisios, ahí en proximidades del Ecuador, no conservan su posición durante el año, sino que tienen cierto desplazamiento con el Sol hacia el hemisferio en que es verano. Entonces ahí tenemos el 21 de junio, ¿no es cierto?, está el Sol trasladado hacia el hemisferio norte, porque ahí es verano, y el 21 de diciembre hacia el hemisferio sur. Y bueno, la explicación un poco del movimiento, de que estos sistemas no están fijos exactamente, la vemos ahí abajo. Debido a la mayor radiación solar recibida, las bajas ecuatoriales se ubican donde el calentamiento es mayor, y con ellas se desplaza todo el sistema planetario de presión y vientos, que en julio se corre hacia el hemisferio norte y en enero hacia el hemisferio sur. Este desplazamiento es del orden de más o menos 10-12 grados de latitud, según algunos autores. Y bueno, este es otro ejemplo que tiene relación con la marcha del Sol, que es los movimientos durante el año del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur, que lo podemos ver en esos tres movimientos generales. O sea, para tomar casos extremos, cuando es verano en el hemisferio sur, que sería el mes de enero, tiene la posición más al sur, que tiene esa marcha, los vientos alrededor de la letra A, que es el anticiclón. En las estaciones intermedias, que son en el otoño y en primavera, más o menos ubicado sobre los 30 grados de latitud sur, que es la situación promedio de todos los sistemas en todo el planeta de alta presión. Y luego en el mes de julio, la posición más al norte, porque es verano en el hemisferio norte, que es la posición media en invierno. Fíjense lo siguiente, como dicen estos dos carteles, que en julio los vientos tienen más componente continental, o sea que tiene más un tramo de norte a sur, mientras que en enero los vientos tienen una componente más marítima. Esto, por ejemplo, lo conoce la gente que hace navegaciones, vamos a suponer de Buenos Aires o del Río de la Plata, Río de Janeiro, y para decirlo en caso estacional, si van en el mes de julio, los vientos van a ser más de componente norte, y en cambio si lo hacen en el mes de enero, tiene componente más del noreste. ¿Por qué? Obedece en promedio, porque este es un aspecto climático, a la marcha del anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. O sea, como dice abajo, los vientos son del norte al oeste de A, vientos del oeste al sur de A, que son los 40 abramadores, eso es otro tema que se ve en la parte climatológica, o sea, promedio. Luego vientos del sur al este de A, y cerrando el circuito, vientos del este al norte de A. Bueno, acá se ha querido poner un ejemplo, si bien en el resto del mundo pasa lo mismo con los otros sistemas de alta presión, la convergencia intertropical, el régimen de viento, queriendo mostrar que se mueven en promedio todos los sistemas, algunos más, otros menos. Por ejemplo, se mueve más el monzón de la India, bueno, pero ese es otro caso, de acuerdo a la marcha del Sol hacia el hemisferio en que es verano. Otro detalle importante que hay que comentar de este anticiclón semipermanente del Atlántico Sur
es como está indicado ahí la pampa húmeda, que es todo el verde, vamos a decir, del sur de Brasil, Paraguay, noreste argentino, la Mesopotamia argentina. Y, como digo yo, la pampa húmeda es un poco, digamos, la acción o el efecto de coautor también, junto con otros factores que tiene este anticiclón, porque luego se ve en otra parte del curso que cuando se trazan las líneas de igual precipitación, se van a llamar o se llaman isoyetas, empiezan emisiones con una mayor cantidad y luego cuando va hacia corrientes va disminuyendo, lo mismo en Entre Ríos, etcétera, porque digamos, el régimen del anticiclón en su parte occidental y va transportando aire cálido y húmedo de la región norte. Por eso que de alguna manera este señor anticiclón y es coautor de la pampa húmeda, tan importante que se estudia en geografía y en la parte agropecuaria, porque cuando uno ya se aleja de la pampa húmeda hacia el oeste, ya empieza a estar un poco más seco. Entonces, volviendo a, digamos, a la coautoría que tiene este anticiclón, es el régimen de lluvias que en toda la parte occidental, vuelvo a repetir, en la zona del sur de Brasil, Uruguay, todo el noreste argentino, determina lo que se llama la pampa húmeda, ¿no? Bien, acá tenemos la marcha anual de la precipitación mundial. Fíjense qué interesante lo siguiente. Vamos a analizarlo despacio. Fíjense que acá arriba a la derecha están indicados los meses y esto tiene que ver con la marcha del Sol hacia el hemisferio en que es verano y junto con él la marcha del mayor calentamiento y por lo tanto los ascensos y las precipitaciones tienen que ver con la marcha del tiempo en el año. Fíjese que cuando dice diciembre se va hacia el hemisferio sur y cuando dice julio se va hacia el hemisferio norte. Vamos a ver un ejemplo para tomarlo de referencia, que es el caso siguiente. Aquí está señalado Dakar, porque enseguida vamos a ver los registros acá en el extremo oeste de África y vamos a analizar el detalle, que ahí dejé puesto el láser rojo, el puntero. Fíjense cómo a partir de julio, agosto empieza la lluvia y se va en noviembre, diciembre. Fíjense cómo queda sin lluvia y cuando ya llega abril, mayo, junio, julio, agosto y luego se va porque justamente la marcha de la zona de lluvias está moviéndose junto con el sol hacia el hemisferio en que es verano. Al respecto, veamos detenidamente en un gráfico cómo es la marcha de la precipitación en Dakar. Y bueno, como dije recién, en esta diapositiva vemos las precipitaciones en Dakar. Abajo están indicados los meses desde enero hasta diciembre y a la derecha están indicados los milímetros de agua caída. Y bueno, lo que se observa acorde con la marcha anual de precipitaciones que vimos en el movimiento de la diapositiva anterior, vemos como por ejemplo el máximo tenía en agosto, el mes 8, que dicho sea de paso, como dice arriba, hubieron inundaciones en agosto de 2005, como tomándolo como un ejemplo de un caso extremo. Y normalmente vemos que ya a partir del mes 6, 7 comienzan las lluvias, teniendo un máximo en agosto, como dije, y luego empiezan a bajar ya en el mes de septiembre, octubre y prácticamente noviembre y diciembre muy poco. Bueno, como dije recién, este es un ejemplo donde se visualiza cómo la temporada de lluvias en Dakar es acorde con la marcha planetaria que tienen las lluvias, siguiendo el sol hacia el hemisferio en que es verano, porque junto con él va la zona de mayor calentamiento y por lo tanto el mayor ascenso convectivo. Y bueno, ya para finalizar toda esta presentación de las 4 estaciones y la parte de la marcha del sol, voy a mostrarles un video interesante y muy didáctico desde el punto de vista también astronómico, llamado Sol de Medianoche. O sea, es lo que va a ocurrir en Laponia, al norte de Finlandia,
en el hemisferio norte durante el 21 de junio, que es el día que es más largo en el hemisferio norte y comienzo del verano allá. Aclaro desde el punto de vista de la presentación, quienes estén viendo el archivo de video, o sea, lo que está grabado en un video, no es necesario que toquen el mouse, que sí lo tienen que hacer los que estén viendo la versión del archivo PowerPoint. Esta es una diapositiva que la he vuelto a insertar para refrescar la memoria de cómo están llegando los rayos solares a la Tierra un 21 de junio, y como está posicionada la flecha ahí arriba, vamos a ver el video Sol de Medianoche, porque va a ser referido al final cómo se ve en una localidad que es Laponia, al norte de Finlandia, durante el 21 de junio. Entonces, esta diapositiva muestra que el Sol está llegando con esos rayos perpendiculares y es la Tierra que en este caso el sistema geocéntrico está rotando de oeste a este, ¿no? Voy a hacer un comentario sobre esto al respecto. Buenas tardes. Como estamos por finalizar las 4 estaciones, que en realidad dentro de la meteorología, si bien habla del aspecto climático, sobre las temperaturas, las horas de luz, el tema que voy a comentar ahora tiene en realidad un aspecto astronómico, y es el siguiente. Antes de comenzar a ver un video que se llama Sol de Medianoche, quería comentarles cómo es el verano boreal en el caso de una localidad de latitud muy alta como es Laponia, casi acá en el norte de Finlandia. Y lo que se va a mostrar en este video es lo que ocurre un 21 de junio, o sea, pleno comienzo del verano en el hemisferio norte, donde lo que se quiere mostrar es cómo el Sol tiene una marcha de acuerdo al movimiento que tiene la Tierra. Aquí un poco me detengo en esta parte del curso, como le doy a mis alumnos, sobre sistemas de referencia, y siempre pongo el siguiente ejemplo. Si yo voy a una plaza y veo una calecita que está girando, mi sistema de referencia, que es la plaza, los elementos de la plaza con respecto a mí están quietos, y veo una calecita que está girando. Punto. Ahora, una persona que esté en la calecita, para esa persona que está girando en la calecita, los elementos de la calecita están quietos. No sé, un caballo, un autito, una silla, etc. Y la plaza es la que se mueve. Punto. Digo esto porque lo que vamos a ver a continuación es cómo el Sol, que está quieto, referente a la Tierra, que es la que se está moviendo, va describiendo un movimiento que es el siguiente. Para que se entienda bien, supongamos que la cámara es el Sol y que yo estoy acá en Laponia, en el norte de Finlandia. Lo voy a hacer en cámara lenta. Como el planeta rota de oeste a este, si yo estoy en Finlandia, que está ahí el Sol frente a la cámara, a medida que me voy corriendo junto con la Tierra, el Sol se va moviendo hacia la derecha. Esto yo lo viví un poco en la Antártida cuando estaba con los rompehielos, porque en pleno verano, digamos, es interesante comentar que las actividades se tienen que hacer por el reloj, porque las horas de sol son permanentes. Entonces uno a lo mejor está esperando que los helicópteros hagan su trabajo y está después de cenar tomando whisky o estando en la cámara o viendo alguna película, y cuando quiere acordar mira el reloj y a lo mejor son las 3:30 de la mañana y el sol está sobre el horizonte. Entonces, el video que viene, que se llama Sol de Medianoche, muestra cómo, considerando la Tierra fija, porque está filmado
por un satélite sobre el planeta, el Sol es el que se va moviendo y finalmente es como se ve en Laponia, donde la medianoche no es más que la menor altura que tiene el Sol sobre el horizonte y luego vuelve a subir. Para que se entienda, van a ver que es a las 11 de la noche empieza a bajar y hasta la medianoche se encuentra sobre el horizonte y ya a la 1 de la mañana, a las 2 vuelve a subir para seguir dando la vuelta alrededor de la Tierra. Bueno, los dejo entonces con este video. Es un tema interesante desde el punto de vista astronómico que ha sido editado con un fondo musical que es de un tema que justamente se llama Aquí viene el sol del grupo Beatles. Y bueno, espero que lo disfruten y cualquier consulta me la hacen llegar. Bueno, quedamos en contacto. Hasta luego.